Hoy tenemos un programa especial con, obviamente, invitados especiales y charlaremos de todo un poco, la actualidad y un poco sobre ellos. Están con nosotros Eric Harris, referente de la derecha, y Eduardo Vitar, referente de la derecha venezolana. Bienvenidos. Sí, nos vamos acomodando. Pasen si quieren. Eduardo es coordinador general de Rumbo Libertad y es referente de la resistencia venezolana. Y tenemos a un amigo que ya vino al programa una vez. Un amigo de la casa, Eric Harris, bienvenido. Que es Eric Harris, que es escritor y analista político también, otro referente de la derecha argentina. Hoy fue un día de derecha, porque entre Agustín Laje, Eduardo Vitar y Eric Harris tenemos la derecha completa hoy. Un lujo. Bueno. La ultra mega derecha, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, sí, contento, ¿no? Pónganse que así escuchan. Escuchamos todos los ruidos. Contanos el último libro que escribiste o cómo estás con el tema de... ¿Estás escribiendo algún otro ahora en el momento? Estoy escribiendo sin apuro, pero estoy en el medio de 2 libros, sí. Qué bien. Bien. Bueno, lo vas a traer al programa, imagino, a uno de esos libros. Sí. Es un poco más profundo, político, pero batalla espiritual. Bien. Así que está muy en mi cabeza y gran parte en borrador, pero bueno, un libro más largo que el Decálogo. Recién, perdón, les hago una pregunta así ya después pasamos con... Agustín Laje recién nos decía que hubo como 3 fases en la política argentina ahora, ¿no? Una primera fase que fue la primera etapa de Milei hasta que fue diputado, que fue la fase de conocimiento, la fase que la gente estaba empezando a conocer lo que era el liberalismo. Una segunda fase que fue hasta que Milei llegó a la presidencia, que fue una fase de mucha más algarabía, por decirlo, más excitación, la gente estaba ya más idealizada. Llegó a la presidencia Milei y ahora llega una fase que recién Laje nos dijo es una fase de la superestructura. Es una fase en la cual Argentina tiene que conocer, idealizarse con lo que es la parte ideológica y plasmarla, ¿sí? Y la Fundación Faro, no sé si están al tanto de lo que es una fundación que se abrió hace poco. Laje es el director ejecutivo y él nos dice que es el puntapié para formar cuadros políticos, cuadros empresariales y cuadros en la dirigencia. Eso sería parte de la superestructura que dice Gramsci, ¿no? Para poder que este cambio sea factible y sea a largo plazo. ¿Qué piensan ustedes de esto que dice Laje? ¿Qué piensan de la Fundación Faro? ¿Sirve? ¿Forma cuadros políticos? Al lado de la pregunta. Coincido 100% con Laje, nada que rebatir, pero creo que sí es importantísimo y es importantísimo que Milei lo tengan claro. Porque mucha gente especulaba quizás un año y medio si Milei se iba a abocar 100% a la economía, que tanto le iba a dar bolilla a la batalla cultural. Y el tipo está yendo ahora a Estados Unidos y marcando agenda en Florida y diciéndole, hasta empresarios, a Elon Musk, diciéndole, che, loco, auge económico, desarrollo, todo, pero necesitamos rescatar los valores de Occidente, ¿no? Así que 100% para ese lado y cada uno dando su grano de arena, ¿no? Desde acá, de lo que escribimos y desde, por supuesto, Venezuela, Eduardo, está haciendo lo suyo, hace todo, comunicación, batalla cultural, batalla política. Bueno, Eduardo, lo vimos, estuvo en Neura, estuviste, ¿dónde más estuviste? ¿Qué otro streaming? En La Trinchera. En La Trinchera, en Carajo, ahora estás acá en Ánima, estuviste en todos lados. Sí. Bueno, con respecto a tu pregunta, es muy importante porque en el fenómeno contra la izquierda, tú te encuentras siempre un monstruo que es creado, claramente, que ellos tejen una telaraña para poder fortalecerse. Y tú para romper esa telaraña tienes que primero hacer una cosa esencial, que es la liberación de esa estructura. Tienes que liberar esa estructura. Tienes que irrumpir, llegar, y esa primera fase es la liberación. ¿Okay? En el caso de que sea una tiranía o de que sea una socialdemocracia o una dictadura bipartidista de izquierda, como en el caso de lo que pasaba en Argentina por muchas décadas. Entonces, tenemos de estos fenómenos en diferentes lugares, son diferentes escenarios. Entonces, primero una liberación, luego pasas a un proceso de restauración, tienes que restaurar, tienes que sanear, tienes que limpiar el Estado, y posteriormente pasas a la fase de la que plantea Laje, que es el proceso de consolidación de lo que quieres para tu país, para lo que quieres para tu nación, ese nuevo modelo que tiene que ser esa guía, ese norte. En el caso de nuestros países nacieron diciendo por aquí, hace más de 200 años.
Nacieron diciendo, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que representamos y nacimos porque no queremos que lo que estaba siga estando. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer hoy Argentina y lo que está haciendo Javier Milei es reconectarse con su origen. Reconectarse con su origen para poder decir al país, yo nací siendo esto y esto es lo que yo quiero que vuelva. Entonces no se trata solamente de tomar todo lo del pasado, hay que tomar siempre las cosas que funcionan. Entonces lo principal es conectarse con lo que se es. Entonces en este caso Argentina es un país que tiene que reconectarse con la libertad, que tiene que reconectarse con lo que significa la estructura de la república, tiene que hacer una cantidad de cosas que funcionen para que la gente viva bien, y eso es lo que no es la izquierda. La izquierda viene simplemente a romper la estructura de poder para hacer que los ciudadanos de bien huyan del territorio, como en el caso de Venezuela. Mientras menos población tengan, más control con el mismo recurso para controlar una población. ¿Qué tal? Bueno, Eduardo, excelente que estés aquí. Bueno, te quería preguntar un poco por el tema de Venezuela, por supuesto, porque bueno, la verdad es que no es muy común que exista una derecha en Venezuela y creo que tú fuiste el pionero en este caso. ¿En qué momento dijiste, bueno, el camino es la derecha y no, digamos, el conservadurismo de izquierda al que estamos acostumbrados en Venezuela? Sí, bueno, realmente fue un proceso, pero también hay una formación familiar, una formación tradicional en la familia, mis abuelos, mis padres, que siempre me hablaban de la dignidad, siempre me hablaban del honor, siempre me hablaban de las cosas malas, no hagas esto, cuidado con las drogas, cuidado con aquello. Entonces siempre hubo ese tema muy fuerte en mi familia. Mi padre, inclusive cuando la memoria que tengo desde los 3 años, inclusive cuando Hugo Chávez dio el golpe de Estado, la tentativa de golpe de Estado, yo tenía aproximadamente 5 años, casi 5 años de edad, fue el 4 de febrero de 1992. Y recuerdo que mi padre a partir de este momento comienza a decir, este hombre es un comunista, y si llega al poder, esto va a ser un desastre. Mi padre había inclusive, nació en el año 1941, vivió el tiempo del régimen militar de derecha que existió en Venezuela, y siempre me contaba o nos contaba en la familia que ojalá ese régimen militar hubiese durado por lo menos 10 años más. Porque fue ese régimen militar que construyó realmente a Venezuela, la estructura de la infraestructura de Venezuela. Lo que hoy vemos como el metro de Caracas, el gran subterráneo de ese metro, ese monstruo, que vas a Washington, vas acá al metro de Argentina, de Buenos Aires, y tú dices, ¿cómo es posible que Venezuela haya tenido un metro de esto en los años 60? ¿Cómo es posible que haya tenido lo que llaman el 100 pies, la araña? O sea, que son aquellas grandes infraestructuras. Cuando en Venezuela no había ni 100 vehículos, en Caracas ya habían preparado carreteras para tener más de 1 millón de vehículos, ¿no? Entonces, esto se vio en Venezuela en aquella época. Mi padre hablaba mucho de eso. Bueno, en la década del 60 es muy parecida a la historia de Venezuela y Argentina, porque Argentina en el principio del siglo XX supo tener el tercer PBI per cápita más alto del mundo. Venezuela en la década del 60 tenía el tercer PBI per cápita más alto del mundo. Sí. Tenía 4 veces, era el PBI 4 veces más grande que Chile, era 12 veces más grande que Japón y hasta 20 veces más grande que China. Total. O sea, es un PBI per cápita de los más altos del mundo. Ahora, en el medio, ¿qué pasó? Bueno, lo mismo que le pasó a Argentina. Claro. Lo mismo, es un caso muy parecido. Totalmente. Cuando cae la dictadura del régimen militar, acontece un proceso porque básicamente habían jóvenes que estaban en las universidades desde el año 1928 que estaban trayendo estas ideas granchistas, marxistas, leninistas en las universidades, y comienza un proceso de atacar al régimen y hacer guerrilla urbana. ¿Okay? Bueno, llegaron al poder, pasaron varios años, llegaron al poder a partir del 58 y a partir de ahí comienza la degradación de Venezuela. Venezuela era un estado fuerte, una república fuerte, con unas instituciones fuertes, una fuerza armada fuerte, y comienza este deterioro de la república y comienza la insatisfacción de la población. El alto costo de la vida, la inflación fue progresiva, pasaron 40 años terribles la gente veía que el dinero no le rendía, pero Venezuela era muy próspera porque había una constitución o habían unas constituciones anteriores que habían hecho de que la propiedad privada estaba resguardada, el empresariado estaba resguardado, el que emprendía en Venezuela estaba protegido con una seguridad jurídica. Entonces, el que montaba una empresa en Venezuela le iba bien. El que tenía una hacienda, el que tenía un terreno con ganado, el que tenía la parte del agro produciendo, bueno, le iba bien.
tenía empleados, pagaba bien y esto funcionaba. En el caso también, el tema petrolero era un tema que estaba bien estructurado, era una empresa mixta, controlada principalmente por sector privado, había una estructura que estaba tercerizada también. Y bueno, esto hizo que Venezuela fuese muy próspera, pero muy próspera. Pero Hugo Chávez, cuando llega al poder, comienza con los decretos ley, comienza una cantidad de cosas. Pero para responderte tu pregunta con respecto a dónde surge mi idea de involucrarme en la derecha, yo en el año 2007 comienzo en el tema del activismo político en la universidad. Me doy cuenta que había corrupción desde el lado chavista en la universidad, pero el control político de la universidad lo tenía Acción Democrática y los partidos que derivaban de los partidos de oposición de izquierda también, que todos son de izquierda. Y yo dije, bueno, yo me voy a estas elecciones, voy a ir a confrontar al chavismo, pero también voy a confrontar a la oposición, porque también son corruptos. Me voy a la elección después de haber sido atacado por una turba, por un grupo. No sé si vieron lo de Afran Fijat, más o menos. Sí. Yo pasé por una situación más o menos como esta, más de 4 o 5 veces en Venezuela, pero mucho peor, porque me dejaron prácticamente muerto varias veces. Y se iban y me dejaban ahí tirado, me quemaban la motocicleta, me intentaban hacer, bueno, me dieron con armas de fuego por la cara, me sacaron dientes, hicieron de todo conmigo. Y bueno, yo decido involucrarme en la política apenas entro en la universidad. Mi padre me decía, te van a matar. Y yo decía, tú me educaste siendo valiente, me educaste siendo una persona que confrontar las ideas que iban contra nuestros principios, entonces yo voy a seguir en la pública. Porque yo entré por promedio en la pública, voy a seguir en la pública. Y bueno, a partir de ahí comienza esta carrera política, y fue una lucha muy difícil tener que confrontar a dos grupos de izquierda, tanto el chavismo como la opoficción, como yo la catalogo. Pero fue en el año 2012, cuando creamos un tanque de pensamiento. Hubo varios profesores de la capital, hubo varios mentores que ya había conocido desde el año 2008, que me habían prácticamente adoptado, políticamente hablando, y comenzaron a hablarme de varias ideas. Mi primer libro, por ejemplo, recuerdo, fue el libro que me regaló uno de mis mentores, que fue Vasco da Costa. Fue un libro de tradición, familia y propiedad, aquel libro Revolución versus Contrarrevolución. Comienzo a conocer un poco de las ideas del catolicismo como una base fundamental para contrarrestar el comunismo. Muy buen libro. Sí. Y a partir de ahí lo leí 5 veces, y a partir de ahí comienzo a formarme. Y también en el año 2012 hicimos un tanque de pensamiento, y ese tanque de pensamiento comenzamos a estudiar las ideas marxistas. Y bueno, comenzamos un día a decir, bueno, ¿qué somos? Año 2012. Nuestro profesor nos empieza a preguntar, ¿qué somos? ¿Qué son ustedes? Éramos un grupo más o menos de 5 o 7 jóvenes, y nosotros comenzamos a decir, bueno, somos libertarios. En el año 2012. Comenzamos a llevar estas ideas por todo el país, dando talleres en las universidades, hablando de estas ideas, diciendo, no solamente somos un tanque de pensamiento, y no solamente somos personas que estamos hablando de simplemente ideas, vamos a ser combatientes, vamos a ir a la calle, vamos a confrontar al chavismo, vamos a quemarle el país, vamos a colapsarles el país, vamos a destruir la estructura, y prácticamente armamos como lo que la izquierda siempre hace en el mundo, guerrilla. Hicimos prácticamente una guerrilla en Venezuela y nos fuimos a la calle a confrontar al chavismo piedras contra balas. En el año 2000, pasamos desde el año 2012 hasta el año 2014, fortaleciendo la estructura que ya teníamos desde el año 2007. Fortalecimos células de resistencia en todas las ciudades más importantes. Tomamos 7 estados principales del país como un grupo principal, y esos grupos eran los llamados grupos de avivamiento. Grupos de 20, 15, 20, 50 personas, 100 personas, que les dábamos una línea política, y a partir de ahí, a través de una llamada, decíamos, mañana colapsamos el país, y iniciaba lo que ustedes veían por televisión, aquellos combates grandes, personas heridas, muertas, tanques pasando por encima de las barricadas, y bueno, todo esto que vieron por televisión. Yo quiero ir un pasito atrás de todo lo que nos contás. Después te voy a hacer un par de preguntas a vos, Eric, pero ya que estamos en tema Venezuela, aprovecho para preguntarle a Eduardo. Quiero ir un paso más atrás porque no para de llamarme la atención la frase que usaste, opoficción, ¿no? Porque vos sostenés, y lo digo para la audiencia que no te conoce, que tanto Corina Machado como todos los que fueron la alternativa más pudiente contra el chavismo,
son una oposición fraudulenta que juegan para el chavismo, ya sea porque se fueron bajando o lo que sea. Ahora, ese pensamiento, y lo arrojo a la mesa, no solo que lo responda él, ¿no es un poco pensar que el pueblo no tiene la capacidad suficiente de discernir quién es realmente la oposición? No. Cuando te encuentras en una situación como la de Venezuela, que fue adoctrinada por completo por más de 6 décadas, estamos hablando de unos 65 años por lo menos de izquierda en Venezuela, donde se construyó un cordón umbilical entre el Estado, los partidos y la gente no consigue entender qué es lo que la domina y simplemente piensa en algo banal. Es decir, bueno, yo quiero que me resuelvan el problema de la luz. Yo quiero que me resuelvan el problema del agua, la comida está cara, pero no entiende lo ideológico, no entiende lo político. Claro. Entonces, esto lo tenemos en Venezuela no de hoy, sino de décadas. Venezuela nunca se habló de tema ideológico, nunca, por más de 200 años, nunca se habló de tema ideológico. Hubo personas referentes muy puntuales, como Carlos Rengel, como Reño Tolina y otros, pero que no fueron escuchados, fueron baneados. Gracias a las redes sociales, gracias a lo que tenemos hoy, gracias a nuestro estudio histórico, ideológico, nosotros estamos logrando penetrar en una población que está percibiendo que algo no está bien. Hay una percepción de que algo no está cuadrando. Y cuando la gente me escucha hablar, por ejemplo, dice, esto me hace sentido. Me hace sentido porque no es posible que por 25 años más el resto de los 40 años que estaban anteriormente, me trajeron a un proceso de frustración, decepción, desgracia y sobre todo un gran mal como lo es la derrota. La gente espera siempre algo, que algo le salga bien. Yo voto por algo bueno y resulta que ese algo bueno, ese líder bueno, siempre le entrega, siempre le vende, siempre le traiciona. ¿Por qué? Porque ese líder representa algo en un juego macabro. Bueno, en algún punto, ¿qué es lo que me dice, che, este tipo tiene la razón desde mi lectura de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Las elecciones que vivimos, las últimas, sí, que fueron claramente evidente fraude, todo el proceso electoral, todo, orquestado por el chavismo. Ahí vos decís, che, la verdad que se prestaron para eso. Ahora, sí, después el tema de lo que pasó con las actas, digamos, que toda la preparación que tuvo la oposición de Corina Machado, decir, che, hicimos una página web que era medio sorpresa, ¿viste? Sí. Exhibimos las actas. Todo eso, no sé si lo haría una oposición. Ahora sí digo, che, me gusta que Rumbos no se presente a elecciones, porque los tipos no convalidan ese proceso electoral fraudulento. Ahora, si no convalidás el proceso electoral fraudulento, ¿cuál es la alternativa? Bueno, ¿Ir por el choque? Bueno, a mí me gusta que personas... Un segundo más. Y si la alternativa es ir para el choque, ¿qué pensás del movimiento Ya Casi Venezuela? Ok. Sería la pregunta. Fíjate, yo creo que Argentina está entendiendo este fenómeno y lo que estamos explicando, personas como ustedes, personas como Eric, por ejemplo, que es una de las primeras personas que comenzó a buscar la información, a entender lo que estaba pasando en Venezuela, a escuchar lo que nosotros tenemos como narrativa y dijo, yo voy a asumir esto. Hay personas que tienen miedo de hablar de esto porque tienen miedo de perder seguidores, porque tienen miedo de perder monetización, porque tienen miedo de meterse en un asunto que no entienden. Y yo creo que están en lo correcto porque no te metes en un asunto que no entiendes. Es así. Entonces prefieres seguir por algo que es lo que es la información, que es lo que se plantea como opinión pública, que no es la opinión pública. Entonces yo creo que lo esencial es entender qué es Venezuela. ¿Qué es Venezuela hoy? Venezuela es un estado. Venezuela es una república. ¿Existen partidos políticos en Venezuela? ¿Existe gobierno en Venezuela? ¿Existen instituciones en Venezuela? A todo esto te respondo no. Por lo tanto, no reconocemos esas instituciones. Rumbo Libertad no reconoce la institucionalidad que ha sido impuesta en Venezuela. Por lo tanto, yo no me inscribo en el sistema. Nosotros creemos que al sistema hay que arrancarlo de raíz. Coincido. Hay que aplicar una terapia de choque en Venezuela. Coincido. Sin ni hablar. Javier Milei está aplicando esto al estilo del sistema que existe en Argentina porque él llegó por la vía electoral. Exacto. Está aplicando una terapia de choque. Además, hablando de la elección, como decía Tincho, cuando pasó el fraude electoral en una justicia, digamos, en un país normal, el primero que accede, el primero, digamos, que intercede es la justicia electoral. Es la primera que dice, mira, acá hay
En Venezuela pasó directamente a la Corte Suprema. O sea, interpusieron un recurso los chavistas y saltearon el proceso electoral y fueron directamente a la Corte, que es chavista. Sí. O sea, la República no funciona en Venezuela. A eso voy. Hay que sacarla de cuajo. Y otra clave es que la gente dice es una dictadura. No es una dictadura, es una tiranía. Sí. O sea, es muy diferente, es una tiranía totalitaria. Ahí va. Y está bueno que explicar cuál es la diferencia. Ahí cambia totalmente el eje. ¿Cuál es la diferencia para la vos, audiencia? Dictaduras podés pushearlas para ir a un proceso electoral. Y ha pasado en la historia. Yo qué sé. Argentina. Chile Pinochet, también acá la dictadura en el 70. Pero un totalitarismo tiránico, o sea, sí, pero los padres fundadores de Estados Unidos decían, rebelión al tirano es obediencia a Dios. Y hablaban del tiranicidio a secas, o sea, es así. Y eran tipos partidarios de la división de poderes, sistema federal y republicano. Bueno, Maquiavelo en El Sí. Príncipe, cuando uno lee el Príncipe de Maquiavelo en El Príncipe dice, a vos a un tirano no lo sacás con república. Vos a un tirano no lo sacás con república. Claro. No, ni a O sea, palo. lo dice Maquiavelo hace 500 Bueno, años. si te vas más atrás, por ejemplo, puedes encontrar el tema constitucional. La dictadura es constitucional. Está en la primera constitución de Roma. O sea, la constitución, la dictadura viene a restablecer el orden, tiene esa misión. Cuando tienes un caos, cuando vienes de una situación tiránica, cuando vienes, no vas a una democracia, de una tiranía a una democracia. Vienes a un gobierno de restauración. ¿Y qué es el gobierno de restauración? Es un régimen especial. A ese régimen especial, en teoría política, se le llamaría dictadura. Exacto. Porque viene a restaurar el orden. Ahora, ¿cómo se usa ahora, no? Los tiranos que no eran como antes. Los tiranos antes venían, se ponían el poder, se metían arriba. Sí. Ahora pasó con Putin. La elección, ¿se acuerdan de la elección con Rusia? 95% sacó, 90% sacó de electorado. Qué sé yo, me parece medio raro, pero bueno, es otra discusión. Yo sé que... Es otra discusión, no sé. Bueno, yo sé que ahí nos podemos tener un terreno que capaz no coincidimos con algunas cosas, pero... No. A ver, me parece que la democracia no se saca con democracia. La tiranía no se saca con democracia. Sí, bueno, yo creo que hay algunas cosas que hay que aclarar. Por ejemplo, cuando el chavismo llega al poder, que a partir del año 99 que se convoca la constituyente y comienza a modificar toda la estructura del poder, para el año 2000 se hace una constituyente, se vota la constituyente y se llama a un proceso de mega elecciones. Hay unos diputados que participaron de esa constituyente, que participaron del Congreso, y hubo 3 personas elementales que en el año 2004 crearon un nuevo sistema electoral venezolano, el nuevo sistema electoral venezolano. Roberto Picón, Vicente Bello y Félix Arroyo. Estas personas eran chavistas del movimiento Quinta República, ¿ok? Fueron chavistas, fueron congresistas, vienen del chavismo. Crearon el sistema Smartmatic. Ustedes conocen el sistema Smartmatic, que está en muchos países del mundo, fue creado en Venezuela. Creado por venezolanos, por cubanos y por una cantidad de pensadores, que este era el sistema para democratizar un sistema como este, para vestirlo de democracia. Puede ser inclusive en algunos distritos en Estados Unidos demócratas. Sí. Ahí chorearon Sí. como locos. Sí, Exactamente. sí, nosotros también Se usó también acá en la capital federal. Sí, exacto, es el mismo sistema, Qué tremendo. el sistema Dominion, porque le cambiaron el nombre, pero es el mismo dueño. No sabía la que era misma venezolano, empresa. no sabía que venía de Venezuela. Sí, creado en Venezuela en el año 2004. Mirá, Estas personas se encargan de llevar adelante el sistema electoral venezolano a partir de ese año. Después de instalar este sistema, se van, presten atención a esto porque es muy importante, se van del sistema electoral chavista. ¿Y dónde están hoy? ¿Quiénes son hoy? Los representantes de la coalición de partidos de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, migraron del chavismo, después de ser los expertos electorales del chavismo, ahora son los representantes del bando de la coalición de partidos de izquierda de la oposición, quienes firman las actas de reconocimiento de las derrotas o de los triunfos de la oposición. Son los que se encargan de decirle a la oposición: hay unas cosas que no cuadran, vamos a reclamarlas, vamos a decir esto en televisión, no digamos esto, no digamos aquello. En el año 2012, nosotros participamos de una coalición de resistencia dentro del sistema electoral de la elección de Capriles y descubrimos, con unos técnicos electorales, que en el sistema electoral había 1,5 millones de personas que no tenían registro dactilar de huella, y 1,5 millones casualmente podían votar de 2
a 35 veces cada una. Mira vos, mira Bárbaro. vos. Bárbaro. ¿Ok? El tema divino. Entonces, ¿dónde está el fraude? Ahí está el fraude. Y cuando le llevamos esto a Enrique Capriles, a su oficina, y se reunió varias personas para hablar de esto, tenemos este estudio, en la página 53 tenemos un acta, inclusive hay un estudio donde hay un acta llamada el acta de la traición. Porque una vez que llevamos esto a un reclamo, Capriles y sus técnicos dicen, Eduardo, muchachos, déjennos esto acá, vamos a ver qué hacemos con esto, es gravísimo, pero vamos a ver qué se hace. No, nosotros queremos ir. Nosotros queremos ser los que hagamos este reclamo, como unos outsiders, o sea, no pertenecemos a los partidos políticos, somos jóvenes, somos estudiantes y hemos hecho esta investigación, queremos saber que esto se va a corregir. No, deja esto en manos de nosotros, pero no hablen de esto porque van a ahuyentar el voto, la gente va a tomar miedo y va a decir, entonces no votemos porque hasta que no se corrija esto no votamos. Nos hicieron ver que esto se había corregido. Tiempo después, encontramos un acta, que se llama el acta de la traición, donde dicen, firma ambas partes, y dicen que el 1,5 millones de personas que están dentro del sistema electoral, que pueden votar de 2 a 35 veces cada una y que no tienen registro electoral, hay un renglón que dice, no afecta la votación, no afecta el proceso electoral. ¿Cómo es que no lo afecta? Entonces ahí es donde empezamos a... Dudar. Ahí es donde te respondo a la pregunta. Ahí es donde comenzamos a engranar el tema de este rompecabezas de que esto es una opoficción. Están aquí en un juego para hacerle ver a una población que hay unos líderes que les defienden y guían hacia la libertad. Y no. Ahora, Tremendo. Eduardo, te pregunto, y el 10 de enero ahora en Venezuela, que supuestamente es el arranque del nuevo gobierno o el cambio de mando, ¿qué crees que pase? Le voy a responder lo mismo que le respondí a personas que me preguntaban esto meses antes de la elección del 28 de julio, o inclusive el mismo día de la elección me hacían la misma pregunta. ¿Qué va a pasar hoy, Eduardo? Día de la elección, hoy. ¿Qué pasa en Venezuela? A la hora del conteo y después del conteo, nada. Más allá de unas escaramuzas, más allá de una gente molesta que sale incomodada a la calle, pero vas a ver a la dirigencia política diciendo, tranquilos, a sus casas, porque ellos son la válvula de presión de una olla de presión que tiene que explotar, pero no explota porque esta gente se encarga de meterle de sección, porque en el momento que el líder aparece y les dice, no, ya va, así no, eso no es democrático, no me quemes un carro, no me tranques una vía, no me cierres un puente, no me enfrentes a un guardia nacional, no me enfrentes a un policía, en ese momento que te dicen, no, si se quieren llevar preso a él, que se lo lleven, porque tienen que ir con la policía. A él, junto a su movimiento y toda su resistencia, la oposición de ahora los entregaban al chavismo. Los trataban de ultra extremistas. Fascistas. Fascistas. Éramos los fascistas. La oposición de ahora. No, pero todo esto se tiene que saber. Está bueno que Y contar lo que hicieron en 2002-2003, porque lo sacan a Chávez del poder. Hubo un alzamiento militar. Yo una vez estaba viviendo en Estados Unidos hace como 8 años. Me llega un tipo de Uber, 60 y pico de años tenía. Era uno de la primera camada de militares exiliados. Al tipo lo habían torturado 2 veces, me mostró las marcas, todo. Y al tipo ya lo estaban buscando para matar y se escapó. Eso fue después de 2003. Es cuando la primera camada de militares que se va, porque él cuenta, bueno, lo puedes contar mejor vos esa época, pero solo 10% de las fuerzas tenía el chavismo. Nada, Y empezaron nada que ver cómo estaba. empezaron a perseguir, torturar, exilios. Y en Ahora- cada intentona de estas, hay militares que se alzan por la esperanza, quizá no tienen información, y se queman. Entonces ahí el régimen los puede detectar. Ahora, Los puede ¿vos perseguir. creés, Entonces aumenta el poder del régimen. Eduardo, ¿vos crees ahora que Venezuela está un poco más aislado? Digamos, a ver, Chile se expidió que no reconoce no reconoce el comicio. Argentina no reconoce el comicio. Brasil ya dijo Lula ahora supuestamente que no está reconociendo porque no mostró las actas. La Unión Europea no reconoce el comicio. Estados Unidos no reconoce el comicio. Está fuera de los BRICS. Estados Unidos ya anunció que no le va a comprar más petróleo. Digo, estas cosas lo van a aislar más a Venezuela de lo que ya está. ¿Hay forma de que económicamente uno lo pueda, digamos, no sé, minimizar? Bueno, yo les pregunté en qué naturaleza ubican al régimen y al Estado venezolano. ¿En qué estado de naturaleza lo ubican? Es un Estado marxista-leninista. O sea, ¿y qué busca el chavismo? ¿Qué persigue el chavismo? 100% de pobres. No,
consolidarse aún más en el poder. Y tener poder. Es decir, hacerse las víctimas en su narrativa. Me quieren invadir, no respetan los resultados. Y la gente me están haciendo una cosa llamada ya casi Venezuela, que es una estupidez. Me están haciendo aquello, me están haciendo lo otro. Bueno, cierro mis fronteras, no dejo salir a nadie, me convierto en una Corea del Norte, en una Cuba y se acabó. Sí. Es lo que sueña el chavismo. O sea, al chavismo no le interesa ser percibido como una democracia. Le resbala ser percibido como una república, un Estado, un gobierno. No. O sea, eso no le interesa para nada. Entonces, lo más importante que tienen que entender nuestros países es que los votos no importan. Claro que no. Las actas no importan. ¿Qué importa en este caso? Es un narcoestado. El poder. O sea, es una organización criminal tiránica. Tener el poder, ¿no? Exacto. La ¿Qué está única pasando? forma entonces de solucionarlo que sería que alguien invada el país y tome el poder. Yo no veo la reactividad que hay acá en Exiliados. Argentina. Claro. Hay 10 millones de venezolanos La exiliados. pregunta, Usted- esa pregunta es muy buena porque Con apoyo político de potencias. obvio. el trabajo que estamos haciendo hoy netamente es conocimiento. Si la gente no entiende esto y yo mañana me meto con un ejército con 20.000 personas allá a caerme a plomo, posiblemente salga la oposición diciendo que esto no, que esto es violencia. Y que sos un fascista. Y la gente dice, no, esto no, ya hay 5 muertos, hay 3 muertos, no hagamos esto. Argentina está hace ¿Ok? 6 años. Y 7 se años. pondría de acuerdo el chavismo con la oposición para contrarrestar mediáticamente lo que yo estoy diciendo, porque ya lo vivimos. Entonces, mi trabajo internacionalmente, desde hace 7 años, es explicar el fenómeno y explicar lo que nosotros queremos hacer. Entonces, hay que primero preparar a la gente para lo que vamos a vivir. Cuando en el pasado se le planteó la independencia a Venezuela, no se tuvo éxito en principio, como en Argentina, por ejemplo, que fue casi que más fácil porque había una cultura más elevada. Fue menos tedioso, complicado como en Venezuela, o como en Colombia, por ejemplo. ¿Por qué? Venezuela fue simplemente una colonia. O sea, no fue un virreinato, por ejemplo, como en el caso de Colombia, en el caso de la formación que tenían los argentinos, misma Colombia también. Venezuela no, Venezuela simplemente era lo que era y ya, o sea, un territorio devastado, con una capital ahí, más nada, o sea, tenía más nada. La ignorancia era profunda. Entonces, básicamente, cuando se plantea la libertad en aquella época, la gente comenzó a decir, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Y es así como nuestros héroes de la independencia comienzan a irse a Colombia, comienzan a irse a Ecuador, comienzan a irse a Perú, comienzan a dar combate en otros países porque nuestra propia población no entendía que debía ser libre, no entendían la libertad. ¿Y para qué era la libertad? ¿Y cuál era el propósito de la libertad? 200 años después, más de 200 años después, seguimos en lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo hoy entendiendo eso? Vamos a formar a la gente. Claro. Vamos a hacer una batalla cultural para que nuestra libertad por fin tenga éxito y vivamos la prosperidad. Entonces yo he dicho todos estos días, Argentina va a tener éxito, Javier Milei va a tener éxito porque se está haciendo todo lo contrario a lo que se ha hecho en Venezuela, durante décadas. Javier Milei está haciendo un 180 grados de lo que se aplicó en Venezuela por décadas. ¿Cómo es que Argentina no va a tener éxito? Va a tener éxito. Totalmente. Entonces, esto es especial entenderlo. Nosotros nos estamos preparando, toda la vida hemos tenido un buen entendimiento con el sector militar. Lamentablemente, muchos de estos sectores militares en el año 2014, cuando lo planteábamos, teníamos muchas cosas preparadas para el año 2014. Planteamos varias irrupciones que fueron preparadas siendo nosotros unos niños. Participé de levantamientos militares y cívicos teniendo 22, 23, 24 años. Y en muchos casos hablaba con militares que eran capitanes, que eran coroneles, algunos generales. Le decía, mire mi general, mire mi capitán, yo creo que tenemos que hacer esto. Que decían, no, Eduardo, pero ya va. Si sacamos a estos tipos, tenemos que hablar con los políticos para que ellos asuman el poder una vez los saquemos del poder. Le decía, cuidado que usted vaya a hablar con un político de esto, porque el momento que usted haga esto con un político, conmigo no cuenta. Porque yo voy a ser perseguido, muerto o exiliado. O sea, una de esas tres. Porque son unos traidores. No, bueno, pero es que no somos políticos. Hay que hacer un gobierno especial. Está en la teoría. O sea, hay que hacer un gobierno especial. Estamos en caos. Entonces no lo entendían y no prestaban atención y iban a hablar con María Corina. En el año 2014 pasó. Muchos de estos capitanes, había una cosa llamada el golpe azul. El chavismo lo catalogó como el golpe azul. Y habían fuerzas fundamentales acá. Fuerza de la aviación, el ejército y la naval,
eran las tres fuerzas, son las tres fuerzas principales en contra del chavismo. El chavismo solamente tiene la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos de inteligencia. Y estos tres grupos estaban prestos para hacer algo en Venezuela. No, pero a algunos militares se les ocurrió la brillante idea de ir a hablar con los políticos. No, vamos a ver quién va a hacer la transición. La van a cagar, Claro. ¿no? Fueron a hablar con los políticos y cuando volvían al otro día a hablar conmigo, mira, al político con el que hablamos, uno de ellos, María Corina Machado, Eduardo, se fumó una caja de cigarro en menos de una hora. Mientras le contaba, estaba temblando con el cigarro en la mano y apagaba uno y prendía el otro. Y decía que esto no es democrático, que esto es un golpe de Estado. ¿Cómo se te ocurre ir a hablar con esta persona? Instalaban la Asamblea Nacional semanas después y veías al presidente de la Asamblea Nacional diciendo en pleno Congreso: Maduro, cuidado, te están preparando un golpe de Estado, los militares que están alrededor tuyo. ¿Y quién le contó esto a los militares? Los mismos militares que querían hacer algo, Claro. creyendo que podían hacer algo con los que tenían al lado. No se puede hacer nada desde adentro de Venezuela. Claro que no. Porque si tú tienes a una persona como él, que es un comando en un cuartel, y yo le comento a él: mira, ¿cuántos soldados tienes a disposición? Bueno, tengo 35, de los 50 tengo 35. Ok, listo. ¿Confías en ellos? Sí, confío en ellos. Y voy y me hablo con él. Mira, en tu comando, bueno, yo tengo 50. Pero ¿como los 50? Sí, 50. Cuídate de ese, que no te está hablando con la verdad. Entonces ese que no te habla con la verdad va y le dice al superior: mire, ahí Vitar y fulano están preparando una movida militar. Mira, me hace acordar, estuve en Estonia este año, estuve en Finlandia, en varios lugares, y estuve en Estonia, ¿no? Y en Estonia conocí un hotel que es el Hotel Virú, que es un hotel que Estonia fue parte del régimen soviético en un momento, y ese hotel era un hotel de espionaje, ¿no? Donde la gente Sí. de afuera venía, a los turistas los mostraban ahí, pero no podían salir a la ciudad. O sea, los soviéticos los tenían bien demonizados y guardados ahí, ¿no? Iban con un remis que lo ponía el régimen soviético para que conozcan la ciudad y después volvían, pero siempre iban y volvían, ¿no? Y conocí ese hotel. Y la gente, había carteles y cosas que decía, la gente iba al hotel y tenía miedo con quién hablaba. Digo, lo que vos estás contando, tenía miedo con quién hablaba porque Claro. no sabía si que estaba al lado del hotel o el mozo era del régimen o no era del régimen. Entonces estás todo el tiempo cuidándote con quién hablas. Vos hablás con un militar, con un comando, y ¿cómo sabes si el de abajo hay un soldado que no es buchón y no le está diciendo? Es muy difícil. Eso pasa en una revolución. No, Eso- y pasa en la política en general, o sea, vos realmente cuando vos hablás en la política nadie tiene la camiseta puesta, o sea, vos no sabés y las operaciones Exacto. están en todos lados. Entonces es una sintomatología creo que de la política en general. Ahora, bueno, ya hicimos un diagnóstico, hicimos un poquito de historia y acá, digamos, me voy a autoevaluar con vos que seguramente tenés mucho más conocimiento del tema. Yo a mi gran amigo venezolano, él, le digo, queda tranquilo que ya tocaron fondo. ¿Vos crees que es así? ¿Cuál es el paso a seguir? Nunca hay fondo. Actos. Yo Perfecto. quiero preguntar algo que va en línea. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hasta acá dijimos, che, bueno, estamos acá por esto, por esto, por esto, y esto es lo que este es el tablero, digamos. Sí. Bueno, ¿cómo sigue? Vos hoy estás diciéndole al mundo qué es lo que está pasando, contándole el tablero, Sí. contándole qué es lo que pasó. ¿Cómo sigue? Bueno, primero entender que no existe una oposición. ¿Ok? Que esa oposición que está no es la oposición y que no tiene que seguir siendo reconocida y avalada como oposición, porque nos va a seguir torpedeando. Segundo paso, construir una verdadera oposición de derecha. Lo antagónico a lo que existe. Ese es el siguiente paso, que lo vamos a consolidar. No hemos llegado a ese punto todavía. Estamos haciendo unas cosas increíbles que mucha gente dice, ¿cómo este tipo está llegando ahí? ¿Cómo es que nosotros, en este proceso de 7 años, por ejemplo, mucha gente me ha visto trabajando como asesor del asesor principal del presidente Trump? Y cuando me ven con Jason Miller, por ejemplo, preguntan, ¿cómo es que este tipo llegó a ser el asesor en materia comunicacional de la red social del trumpismo en el área en español? O sea, son detallitos que la gente va tejiendo. ¿Por qué Eduardo Vitar participa como representante de Venezuela en la mayor conferencia conservadora del mundo, que es el CIPAC? Porque yo cuando salí de Venezuela en 2017, yo entendí cuál era el juego político. Yo entendí cuáles eran mis verdaderos aliados y cuáles eran mis verdaderos amigos, que son los mismos. Tú no puedes tener un amigo por la izquierda y por la derecha un aliado por otro lado, no. Los amigos y los aliados van en el mismo sentido. Si deja de ser amigo, deja de ser aliado. Y si deja de ser aliado, deja de ser amigo. Así funciona esto. En el caso de Javier Milei lo está haciendo exactamente así. Si no te comportas en la línea que estoy marcando, fuera. Ese es el sentido. Ahora, nosotros vamos a pasar a otras
a otras escalas, a otros peldaños, ¿no? Disculpa que te corto. Su relación con los Bolsonaro es muy importante. Él tiene todo el apoyo no solo de Eduardo, sino de Jair. Bien ahí. Durante 7 años. Sí, son 7 años trabajando. Una ponencia luego de que se exilia Sí. en el Parlamento, en el Congreso Nacional en Brasil, y Jair y Eduardo lo escuchan. Jair no era ni candidato a presidente ahí. No quería ser candidato. Y Jair dice a él, tráiganmelo al despacho. Y bueno, y ahí ya comienza una relación Sí. política. O sea, tenés el amistad, apoyo de Estados Unidos, tenés el apoyo de Brasil, el apoyo de Argentina, tenés el apoyo de gran parte Bueno, de América de Latina. la verdadera derecha estamos hablando. Sí. Estamos construyendo esa fuerza, pero necesitamos que haya una avanzada mucho mayor. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, aquí en Argentina estoy contando con el apoyo de los principales referentes de la batalla cultural. ¿Okay? Ha ido un proceso claro, avanzado. Hasta ahora no hemos tenido una conversa con el presidente Javier Milei. Yo sé que en algún momento va a llegar para explicarle a profundidad lo que estamos haciendo y cómo sería la solución para Venezuela. Obviamente no puedo estar contando abiertamente cuáles son nuestros planes porque ya vivimos en el pasado, entre el año 2017 y 2019, nosotros planteamos un plan abierto, también producto de una presión por parte del Departamento de Estado, construir un plan para la liberación de Venezuela, entendiendo que yo venía del combate y decía, yo entiendo que esto no funciona porque nos faltan 3 elementos fundamentales. Nos falta llegar a la cúspide de la conducción política. Porque la resistencia tiene que dirigirla a la resistencia. Y lo que está pasando siempre desde la comunidad internacional es que nos imponen el líder que va a conducir desde dentro del país. Es decir, mientras yo me estoy cayendo a piedra contra balas, mientras le estoy quemando los tanques al régimen dentro del país, llega la comunidad internacional y dice que Leopoldo López es el líder. Viene la comunidad internacional y me dice que María Corina Machado es la líder. Mientras nos están matando a nuestros compañeros en las calles y pasándonos tanques por encima. Entonces, eso es lo que yo salí a evitar. Yo salí a evitar de que eso no siga sucediendo. Entonces, conducción política de la resistencia. Que la resistencia la conduzca la resistencia. Segundo, que nosotros podamos construir aparatos comunicacionales como este. Que el día que yo le diga a la población o que le digamos a la población, usted no va a escuchar Telesur, usted no va a escuchar Venezolana Televisión, usted no va a escuchar CNN en español, usted no va a escuchar Univisión, usted no va a escuchar todo ese parapeto de progresía que le impone a usted una narrativa y que le dice a usted que esto no es democrático. No, usted va a escuchar estos podcasts, estos medios de comunicación, estas redes sociales, este Instagram, este Twitter, donde usted se va a informar de lo que nosotros estamos haciendo y de la narrativa que vamos a marcar. Entonces, esos 2 elementos son fundamentales, pero el tercero es el primordial, que es el combustible. Porque experimentamos dentro de Venezuela unos procesos muy largos de convulsión social históricamente. Nuestras protestas siempre iniciaban el 12 de febrero, siempre, porque es el Día de la Juventud Venezolana. Entonces, iniciamos el 12 de febrero y terminamos a finales de julio. ¿Quién aguanta eso? Nosotros con garra, comiendo pan con Coca-Cola en las calles. A nosotros nadie nos financiaba. Era una cosa impresionante. ¿Cómo podíamos soportar tantos meses con hambre? Pero estábamos en la calle, soportando el embate del régimen, a pesar de los muertos, a pesar de los heridos, a pesar de los presos, a pesar de las torturas, a pesar de que teníamos que estar durmiendo 2 días en una casa, 3 días en otra, una semana en otra, el otro mes en otro estado y así rodando, salir del país, volver a la semana siguiente. Eso nos pasó por mucho tiempo. Entonces, entendiendo ese fenómeno, queremos que las personas más importantes del mundo entiendan que la única solución para liberar a Venezuela es dejando que un liderazgo real, auténtico, que sienta, que haya percibido, que haya perdido algo, que haya perdido compañeros, que tenga un compromiso con eso, de retomar lo que dejó atrás, es decir, tenemos que terminar lo que comenzamos. Eso es lo fundamental. Hey, tengo compañeros militares presos en Venezuela a los cuales le metieron electricidad en los testículos y se los arrancaron y los tienen desgarrados. Compañeros militares que están presos hoy y civiles que les metieron palos por el trasero. Eso pasa. Inclusive militares que son, cuando se desvían del camino, son violentados. Entonces, este tipo de cosas que pasan en Venezuela no las va a resolver un político que te habla y te dice claramente,
déjame esto a mí que voy a dialogar, porque además, cada vez que vamos a las calles, mientras nos estamos matando en las calles, poniendo a sangre, sudor y lágrimas, esto en la calle, nos aparece en televisión estos liderazgos trasnochados, negociando en el Parlamento y negociando en el Palacio de Gobierno, diciendo cuándo van a convocar las próximas elecciones para adelantar y bajarle la presión a lo que está pasando en la calle. Bueno, si la elección es en 2 años, vamos a hacerla la semana que viene, claro, para que me apagues esto que está pasando en la calle. Eso no puede seguir pasando. Entonces, entendiendo este fenómeno, yo creo que lo fundamental es que nuestra comunidad internacional, la derecha, se comience a alinear con la derecha venezolana, que tiene que surgir, que ya surgió, y que merece un sitio bien tomado, y no sea, no continúe siendo banalizada. No, bueno, no, es que Vitar todavía no ha ganado una posición no es. O muchos no creen, contalo de la parte, o sea, de lo que fue tu exilio. Sí, mucha gente. Vos ahora estás de paso acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno. ¿Estás de paso y volvés para Venezuela? Mira, yo estoy de paso siempre en cualquier lugar que voy, porque no tengo un lugar fijo donde vivir hasta ahora, ¿okay? Por un tema de seguridad también. He pasado 7 años de mi vida andando con una mochila y una maleta y andando por el mundo haciendo conexiones y lo que me toque hacer, ¿okay? Trabajando en lo personal, en lo privado, en la lucha. O sea, no he soltado la lucha, porque he dicho, una de las cosas que entendí, también leyendo muchas cosas, era no caer en la comodidad. Porque el día que caiga en la comodidad, digo, bueno, me estoy ganando una buena plata, estoy trabajando en lo privado, me gano $7,000, me gano $5,000, me pago una arriendo, un alquiler, y ya, estoy tranquilo. No. O sea, yo no he podido construir una familia todavía. Yo no me he podido quedar en un lugar fijo, prácticamente. O sea, he tenido, y hablando del tema personal, he tenido, por ejemplo, a veces un caos en medio de situaciones políticas. Voy avanzando y posiblemente, y tengo una novia en ese momento, y de repente la persona no entiende y dice, mira, te vas y ¿cuándo vuelves? Mira, me voy, pero el pasaje es para la semana que viene, y resulta que vuelvo dentro de 3 meses. ¿Quién aguanta una situación como esa? Claro. Entonces es bastante complicado, y esto no lo asume cualquier persona. Entonces, lo fundamental que estamos haciendo, y que, como decía Eric, este trabajo de 7 años va a tener un resultado. Y yo lo veo de la siguiente manera. Mi historia y nuestra historia de la resistencia auténtica no ha sido contado aún. La estamos contando. Ahora es que se le está dando cabida en estos medios de comunicación alternativos a nuestra historia. Y cuando hablamos estos días en estos grandes podcasts, en los chats y en los comentarios, la gente queda impactada. La gente dice, ¿cómo es que yo no sabía de esto? No, la gente ahora está en el chat a full escribiéndote. Bueno, una de las preguntas que te hacen es ¿por qué Corina Machado no está presa? El régimen, si quiere hace rato la podrían haber llevado presa. Bueno, lo que vos decís, no, o sea, evidentemente hay connivencia con el chavismo, pues si no hubiera estado presa. ¿Dónde está Guaidó hoy? Claro, ¿Dónde está Enrique Capriles hoy? El avión que le pusieron al mundo. O sea, está hablando de Sánchez, ¿no? Acá Carlos Robles nos manda una donación, un superchat. Muchas gracias, Carlos. Y ya, ahí está. Siempre me llamó la atención que Edmundo González se hubiese asilado en España, uno de los países más socialistas del mundo, y donde están experimentando con los españoles para ver hasta dónde el pueblo puede tolerar cosas, como lo que pasó en Valencia. Bueno, te voy a poner un ejemplo para que este chico entienda perfectamente cómo funciona el sistema venezolano. Venezuela tiene 2 grandes estructuras que no nacieron hoy. Nacieron en el año 1958, a partir del 23 de enero, ¿ok? Se instalaron 2 grandes partidos en Venezuela, Acción Democrática y COPEI. Alrededor de esos partidos gravitaban otros partidos pequeños, pero estas eran las 2 grandes estructuras. Una izquierda comunista marxista y unos socialistas blandos, que se llamaban socialcristianos. Entonces, estos 2 partidos pasaban a un acuerdo que se llama el Pacto de Punto Fijo, donde se repartían 4 años uno, 4 años otro, 4 años uno, 4 años otro, hasta que eso se fue a la mierda. La gente se cansó de eso y un día dijo la gente, basta. ¿Qué pensaron estos tipos en los años 90? Estamos muy mal. La gente nos odia. La gente nos detesta. Están hablando de que nos estamos robando toda la plata. Y sí, se estaban robando la plata de todos los bancos. Se estaban robando las pensiones de la gente. Los ahorros de la gente se los estaban robando.
Y se iban estos tipos con el dinero de los bancos para Europa. Crearon a un tipo, estos dos grupos, crearon a un tipo llamado a Hugo Chávez, lo montaron en un tanque con 200 chicos, lo trasladaron a la capital, lo metieron en el Palacio de Miraflores y después lo pusieron a abandonar los fusiles y decirle, bueno, sal ahora por televisión y diré al país que bueno, que hasta ahora los objetivos no han sido alcanzados. Sin esposas en las manos, Hugo Chávez sale por televisión diciendo, bueno, los objetivos no han sido alcanzados. Por ahora, ¿qué dijo la gente? Este es el tipo. Le construyeron el líder a la gente. Y a partir de ahí entra una nueva fase de metamorfosis de este modelo de bipartidismo que ya existía. Pasamos de Acción Democrática y de COPEI para el PSV, que anteriormente se llamaba el Movimiento Quinta República, hoy se llama el Gran Polo Patriótico. Esta es la coalición, el PSV. Y la otra coalición, Mesa de la Unidad Democrática. ¿A qué pertenece el Partido Socialista Unido de Venezuela? Al Foro de Sao Paulo. ¿A qué pertenece la estructura de la oposición socialista de Venezuela? A la Internacional Socialista. ¿Quién es el presidente de la Internacional Socialista? Pedro Sánchez. ¿Quién mandó el avión a Edmundo González? Pedro Sánchez. ¿Quién es el vicepresidente de la Internacional Socialista? Henry Ramos Ayud, el presidente o secretario general del Partido Acción Democrática, que es el que te hablé, que es el que pertenecía a la primera estructura del acuerdo de punto fijo de los años anteriores al chavismo. Y hay un radical también por ahí como como secretario general. A mí me dan ganas de decirle, loco, pará de tirar factos. Sí. No es que es muy cierto todo lo que dice. Es claro, muy cierto. Yo para transmitirte un poco de resultado de todo lo que es tu lucha, yo no sabía ni la existencia de Rumbo Libertad. ¿Bien? Yo tampoco me enteré. A mí Eric me contó. Te empiezo a conocer por la red de Eric. Y ahí el otro día, ahí cuando veo, porque él subió un video tuyo cuando te vas de Venezuela con la valija, Claro. que estás ahí, digamos, en el medio del barro. Pedido de captura en ese momento. Es una locura. En la televisión. Sí. Evitar extremista, fascista extremista a la cabeza. Vos lo explicás en el video. No sé si querés dejar tus redes para que lo vean en el video. Déjalo si querés. Sí. No, bueno, sí, está en Eric Harris. Buscan Eric Harris. Que lo cuente, contalo si querés. Eric Contá Harris, cómo fue ese proceso que vos que... No, lo el conocés. proceso de exilio de Eduardo es impresionante porque el tipo de repente de la nada estar combatiendo en las calles, pedido de captura, se tiene que exiliar sin saludar a nadie, sin volver a su casa, a su departamento, tomarse 5 vehículos. 8 vehículos. 8 vehículos, bueno, Sí. cruzar todo el país y después cruzar a Tremendo. pie todo lo que es la frontera, montaña. Tremendo. ¿Y tu familia está allá? Haciendo una operación yo solo. ¿Y tu Tremendo. familia quedó allá en No Venezuela? podía contarle a nadie, porque si hablaba por teléfono para decirle a alguien, Claro, rescátame, claro. sácame, ayúdame, me podían intervenir el teléfono Claro. y capturarme. Y a lo que voy es, digamos, yo me estoy dando cuenta, yo estoy entendiendo cómo funciona la política venezolana, que de hecho por eso yo le pregunto, che, ¿quién es Eduardo Vitar? A mi amigo venezolano le digo, ¿quién Y es seguro te Eduardo? dijo, no sé. No, sabía y me explicó, digamos, pero no es... El problema es la exposición. Yo hace 4 años lo conozco a Eduardo, hace 1 año en persona, pero en las redes. El tema es que cada vez que se generan estas intentonas de Correa Machado, Guaidó, quien sea, es como que se nubla lo que es la realidad, realmente. Lo que sucede realmente en el trasfondo. Y personalidades como Eduardo Vitar, o muchísimos exiliados, como por ejemplo a tu amigo que mataron hace 1 o 2 meses en Chile, militante de Johannes Kaiser, la verdadera derecha de Chile, operativo chavista. Ah, sí, pasó. Lo reventaron al tipo, Estuvo lo en buscaron, televisión. lo secuestraron. ¿Militar era? Sí, un militar. Sí, exiliado. pasó en televisión. Teniente. Esa gente no tiene voz. ¿Por qué? Porque solo se escucha la voz de lo que es la Mesa de Unidad Democrática, que es el MUD, que está en coalición con el chavismo desde el 2002-2003, porque ellos saltaron a defender a Chávez cuando lo derrocaron y cuando el tipo estaba gobernando ya como un tirano, haciendo decretos Tremendo, ley. tremendo. El tipo gobernaba con decretos ley, Tremendo. como un tirano. Claro. Lo bajan los militares, justamente en nombre de lo que era la tradición constitucional de Venezuela, o sea, lógica pura, y estos democráticos, ¿no?, de cartón, al estilo Lustó, radicales, los típicos, para hacer un paralelismo, van y saltaron con que no, que ganó democráticamente, que tienen que seguir, por supuesto, porque ellos son zurdos de buenos modales que la derecha no la pueden digerir.
Claro. Y prefieren esa convivencia partidocrática, porque además hay intereses financieros atrás. Claro. Que eso quería que vos menciones, que es muy importante, Eduardo, el tema de Corina Machado, lo que hizo en 2013 y militó durante 3 años para el desarme de la población. Porque antes Venezuela tenía una ley muy buena como la Argentina y reglamentada que la gente podía portar armas. Y gracias a Corina Machado ahora el pueblo está indefenso. Y esta sorete anda boqueando que pobre el pueblo indefenso, que la libertad... Yo que tampoco la sabía papeleta. eso, me enteré por vos. No sabía que El chavismo no había podido sacar esa ley. Sí. Y gracias a la militancia que hizo Corina Machado, se votó por unanimidad en 2013. Todo esto son todos, como decir, factos. Lo que pasa es que, bueno, no trajimos justo Ahora- el archivo con en otras oportunidades se pudo mostrar con todas las capturas y todo. Todo esto que estamos hablando está documentado y probado. Ahora en 2 meses va a salir un libro, en 3 meses un libro de Eduardo. Sí. Donde, bueno, Ahora tengo una pregunta a vos como pensador de la política, que me digas por qué. O sea, ¿por qué es que Rumbo Libertad, a un tipo como yo, que soy un tipo que se informa, que lee los diarios, no me llegó esa información y tuve que verlo a través de un tipo que lo sube a redes sociales? Claro. ¿Por qué los medios no hablan de Rumbo De la Libertad? misma forma que ridiculizaban a Milei y solo lo llevaban porque aumentaba Exacto. rating. X, en Twitter, Acuérdense. te informás por Twitter ahora. Acuérdense que a Milei le quisieron hacer un apagón hace un año. Y fue Fantino que lo Nosotros rescató. tenemos un mega apagón. Tremendo. ¿no? ¿Entiendes? En Sí. Jujuy y en Diferente la Salta. magnitud, pero opera igual. Bueno, en Jujuy a Milei le bajaron ¿cómo se llama? Iba a hacer una reunión, un discurso. Le bajaron directamente. se lo Totalmente, bajaron. totalmente. Bueno, la familia de Corina Machado, Sidenza, ¿cómo se llama la empresa? Sivenza. Sivenza tiene una empresa que en su momento Chávez se la expropió, pues expropiaba todo, que Maduro se la devolvió, la familia. ¿Por qué se la devolvió? ¿Por qué sigue siendo privada? ¿Por qué? Porque a la oposición en serio Se le respeta el patrimonio. la matan, la torturan, la meten presa, se tiene que exiliar como se exilió él, y ella dice diciendo que es perseguida, que es Por una ejemplo. víctima, y nunca pasa nada. Sigue viva y Claro. peleando. Porque es Mira- disidencia controlada. Mira, Eduardo, acá desde Maquiavelo, Venezuela, la ABC. desde Venezuela te mandan saludos. Dicen, confío mucho más en Eduardo, que nunca lo conocí en persona, que en cualquier otro político tradicional, que en manifestaciones nos daban la mano para saludarnos. Sí. La resistencia volverá y te mandan saludos. Un fuerte abrazo. Es importante decir varias cosas claves acá, ¿no? Primero, que nosotros tenemos una historia que contar. Estamos contando verdades incómodas, muy incómodas, que hace 5 años, 6 años, cuando lo contaba, la gente me acusaba de loco, de miserable, de chavista, de infiltrado, de una cantidad de cosas. Inclusive vengo hablando de esto desde el año 2007. A Milei le decían lo O sea, mismo, que era kirchnerista. Exacto. Porque le O sea, pegaba la de reta. acuerdo. Entonces, inclusive en el año 2014, cuando ya veníamos del año 2012 hablando del libertarianismo en Venezuela, a nosotros nos crearon un movimiento paralelo. Los partidos políticos, cuando vieron que estábamos teniendo éxito, para responder al tema de cómo banalizan la lucha y cómo nos banean, cuando creamos este movimiento y se estaba viralizando, los libertarios en Venezuela son los que están incendiando la calle, los libertarios, el Partido de Voluntad Popular recibió millones de dólares del exilio, de la comunidad internacional, y comenzaron a meterle plata a su partido y nos crearon un movimiento paralelo llamado Los Libertadores. Esto para generar un choque mental en la gente. Divide y triunfará. Sí, porque básicamente estos chicos que pertenecían a estos partidos se veían con franelas, tenían más indumentaria, estaban más, ¿cómo se dice? Estaban más financiados, ¿no?, que nosotros, y los veían más organizados porque de alguna manera tenían recursos. Entonces siempre nos crean un paralelo. Si mañana hablamos, por ejemplo, yo hace días tuve un space que duró hasta las 4 de la mañana y estaba hablando con cubanos, inclusive dentro del chat, y decía, oye, 60 años después hay un tipo que me está diciendo que esto existe y la estoy viendo clara. En Cuba tenemos 65 años aproximadamente teniendo este fenómeno y nos siguen convocando a elecciones, y lo que tenemos que hacer es lo que este tipo está diciendo, crear una verdadera oposición, Claro. para generar una liberación. Yo recuerdo que en el año 60, en paralelo con lo que pasaba en Venezuela, con todo lo que he investigado, el régimen cubano sabía
que se estaba gestando internacionalmente algo para salir de eso, de lo que se había recientemente instalado. Y conociendo el tema identitario, lo que significa la izquierda, Castro creó una operación llamada la Operación Avispa e infiltró a la inteligencia americana. ¿Ok? Es decir, se metió en el Congreso, se metió en los medios de comunicación, mandó una operación de supuestos desertores militares y desertores civiles que fueron entrenados a los Estados Unidos a infiltrársele a congresistas. Kennedy estaba en ese momento. ¿Cómo? Kennedy estaba en ese momento. Sí. Entonces, básicamente, infiltraron al gobierno americano y le hicieron, el gobierno americano estaba preparando algo y pasaron mucho tiempo conociendo información. En el año 61 se preparan grupos cubanos y americanos y hacen lo de la llamada invasión, esta llamada invasión de Bahía de Cochinos en el año 1961, que los recibieron a plomo y los aniquilaron a todos. ¿Ok? Entonces el mismo caso ha pasado en Venezuela y les pongo el ejercicio del año 2019. Nosotros teníamos un plan que se los comentaba hace rato. Me fui a Brasil, Eri habló de eso. Me voy al Congreso, planteo un plan, digo todo lo que significa nuestro plan. Bolsonaro dice en el Congreso, oye, aquí lo que hay que hacer es esto que está planteando Rumbo Libertad. Eduardo Vital está diciendo que hay que hacer, primero, no reconocer a Maduro como presidente, no darle categoría política. Segundo, sacarlo del poder a la fuerza, con una resistencia, una rebelión, con la gente en la calle, los militares, todo esto. Tercero, hacer que ocurra un gobierno especial, una transición. Y cuarto, producir una consolidación para proceder a unas elecciones en democracia para pasar a ese proceso luego. Bueno, fuimos al Departamento de Estado, hice muchas reuniones en Estados Unidos, acompañado inclusive de Eduardo Bolsonaro, viajamos por varios países presentando este proyecto. Mucha gente dijo, Habitar lo está apoyando Bolsonaro, esto va en serio. Están yendo a Washington, están haciendo este ejercicio de poder, le están prestando atención. Bueno, nos llevamos prácticamente de finales de 2017, todo el 2018, y cuando ya estábamos a punto de consolidar nuestro proyecto, que estábamos persiguiendo empresarios, personas que pudieran apoyar esto en el sector económico, bueno, estábamos en Washington aproximadamente el 12 de enero del año 2019, 12 de febrero, con Bolsonaro en Washington, y me llaman de Itamaraty, de Cancillería, me dicen, Vitar, tienen que devolverse a Brasilia ya, ahora. Yo, pero ¿cómo? Si nos falta una agenda todavía por terminar. Listo. Llamo por videollamada a Bolsonaro y le digo, me están llamando de Itamaraty, él estaba en su cuarto con su novia, la que es ahora su esposa. Y le digo... Que sepan, Bolsonaro no era presidente ahí. Ya estaba por asumir el mandato. Pero era Temer presidente. Sí, pero estaba asumiendo ya en 2019. Era presidente electo. Sí, electo. Él asumió a partir del 1 de enero. Claro. Y esto era 12 de enero. ¿Okay? Entonces tenía unos días ya acabado de llegar al poder. Okay. Entonces, básicamente, yo le digo, tenemos que devolvernos. Nos tomamos un avión, nos devolvemos. Y la Mesa de la Unidad Democrática, esta coalición de partidos de izquierda, estaba en Brasilia cuando llegamos. Planteamos nuestras ideas, hablamos ahí, ellos se enteraron, ellos pensaban que nuestra relación con los Bolsonaro era una cosa de una simple reunión acá, una foto y me fui. No, hay una amistad profunda. Ellos entendieron eso y dijeron, si seguimos dejándole habitar el camino internacional con lo que está haciendo, con lo que está tejiendo, Bolsonaro lo va a reconocer Estados Unidos, que el gobierno de Trump acaba de llegar, van a buscar una solución y lo van a poner de presidente o lo van a poner a hacer una operación. ¿Qué hizo la Mesa de la Unidad Democrática? Se fueron de Brasil el día 18 de esta reunión, ocurrió el día 17 de enero, se fueron a Venezuela el día 18 y el día 23 de enero juramentan a un tipo totalmente desconocido, a un joven. No, Juan Guaidó. Guaidó. Lo ponen en una plaza y dicen, este es el nuevo presidente de Venezuela. Con nuestro plan. ¿De dónde salió ese apoyo político a Guaidó? ¿Cómo? Bueno, porque todo el mundo sabía que Rumbo Libertad estaba planteando un gobierno de transición. Claro. Todo el mundo comenzó a entender que estábamos necesitando una intervención, una acción, algo. Y ya estaba
cogiendo fuerza el tema de una acción alternativa no convencional, es decir, no electoral, porque desde el año 2013 dijimos no queremos más elecciones, hay que hacer esto. Entonces dijeron, hay que apresurarnos antes de que Rumbo Libertad lo haga. Ponen a Juan Guaidó en medio. Entonces, en el año 2000, esto fue en el año 2019, ¿ok? Lo juramentan como presidente. Pero ya venía una operación previa del chavismo con el castrismo. Y esto está documentado en la justicia americana. En el año 2018 hubo una operación de un congresista llamado David Rivera. David Rivera es un congresista republicano. David Rivera recibió de Nicolás Maduro en el año 2018 $50 millones. ¿Quién hizo el puente para presentar a David Rivera con el chavismo? Leopoldo López, líder de la oposición, presidente del partido de Juan Guaidó. A este señor David Rivera lo captura la justicia norteamericana, lo lleva a la justicia, preso. Dentro de la declaración dice, no, bueno, sí, yo hice esta gestión para limpiar la imagen a Nicolás Maduro, para hacer algunos cabildeos y hacer que Venezuela mejore económicamente y el gobierno estreche lazos de cooperación internacional. Pero bueno, yo le pagué $15 millones a un opositor. Le dio $15 millones a Leopoldo López. Tremendo. ¿Qué hicieron con esto? Tejieron una operación de contacto utilizando a el senador Marco Rubio. Buscaron al senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio indica a una persona llamada Mauricio Claver Carone e instalan dentro de la Casa Blanca en el gobierno de Trump una oficina para asuntos sobre Venezuela. Y es así como en el 2019, arrancando el año, juramentan a Juan Guaidó y lo llevan a esta mesa instalada dentro de la Casa Blanca. ¿Para evitar qué? Para evitar el plan que estaba en curso, nuestro. Y saber todo lo que estaba ocurriendo por dentro en la Casa Blanca. Hoy Marco Rubio, secretario de Estado. Exactamente. Tremendo, Entonces, tremendo. Un problema. Entonces, ¿Cuánta plata le da? tenemos que... Guaidó, ¿cuánto le dan? No, Guaidó recibió aproximadamente $5 billones para la liberación de Venezuela. Solamente entendido por el gobierno americano, descongelamientos de dinero. Solamente Venezuela, en congelamiento de dinero venezolano en Estados Unidos hay aproximadamente reconocidos, vistos unos $50 billones. ¿Okay? Sí. A Guaidó se le otorgó por parte del gobierno de Trump en aquel momento aproximadamente $1.6 billones. Más los privados, empresariado, inversores, gente que le dio dinero, en cálculo unos 5 billones. Otros hablan que por la zurda, por la vía irregular, se alcanza un monto de $25 billones. Gente que, oye, si este es el tipo del presidente, yo le voy a meter $2 billones, le voy a meter $1 billón, le voy a meter $100 millones. Le entregaron mucho dinero pensando que era una persona real, era un fake, creado por el cartel del narcotráfico en Venezuela, para evadir una operación real de resistencia en Venezuela. Pasó 5 años engañando a la comunidad internacional. 5 años. Increíble. ¿Qué se pierde en estos eventos? Dinero, tiempo, esfuerzo, pero sobre todo credibilidad. Credibilidad, porque cuando llega una persona, y esto quiero que quede claro, cuando llega una persona como Javier Milei, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, cualquier presidente de derecha, llega y reconoce a un Juan Guaidó, a un Edmundo González, y empiezan estos a marearlo. No, esa no es la solución, no hagamos eso, hagamos esto, vamos a montar una mesa de negociación en Barbados, vamos a hacer un acuerdo por aquí, vamos a hacer unas elecciones generales, vamos a hacer que nos entreguen unas gobernaciones y unas alcaldías, vamos a hacer que nos entreguen un ministerio, alguna cosa por acá. Pasa el tiempo. Perdés credibilidad, perdés esperanza, la gente pierde esperanza. ¿Y la gente a quién ataca? La gente dice, Milei no quiso ayudar a los venezolanos. Claro, de afuera. Vienen y dicen, Trump no quiso librar a Venezuela. Vienen y culpan a Bolsonaro. Bolsonaro no quiso apoyar a los venezolanos. Porque no, la gente por ignorancia, por no entender, estos tipos crean una narrativa y dicen, bueno, hicimos lo que pudimos. Pero la comunidad internacional no procedió con nosotros. Y Trump delegó eso y después se quemó con leche, porque apoyó a Juan Guaidó y
Y después no quiso saber nada. Fíjense que durante toda la campaña Sí, de después se Corina dio vuelta. Machado y de Eduardo Y son- González se dio vuelta. no apoyó a Y son Corina tan Machado. miserables. Ni, Sí. ni siquiera se expresó al respecto. Y después, la última transición que es muy importante es que luego del fracaso de Juan Guaidó empieza todo el operativo para plantear la vuelta a unas elecciones democráticas y probarlas. Porque, como dice Eduardo, desde 2013 se dijo, el pueblo lo sabía, acá no vamos a elecciones de vuelta porque es fraude, acá hay fraude. Y montan un operativo para tener esas elecciones libres, para que el régimen se abra a elecciones de vuelta. Bueno, tiene que ver con un tema con respecto a líderes de narcotráfico que Claro. están apresados en Florida. Están presos en Florida. No, estaban No. presos. ¿Cómo? Hubo muchas operaciones en el gobierno de Trump para capturar, para ir detrás de las principales fichas del chavismo y operadores del narcotráfico, del alimento del alimento que usa el chavismo para encubrir narcotráfico. En este caso había unas empresas en México que encubrían el tema del narcotráfico, del flujo de dinero en efectivo, esto juntando el tema de los carteles. Y Trump comienza a darle batalla con el Departamento del Tesoro, a poner los bloqueos en torno a dinero sucio y a perseguir a los principales operadores narcos. Bueno, en el año 2015 se captura en Haití a los sobrinos de Cilia Flores, a los sobrinos de Nicolás Maduro, con 800 kilos de cocaína en un avión. Facto. Son Increíble. Pero yo no me enteré de eso. No sé. son extraditados. Es la primera vez que lo Yo escucho. tampoco Sí. yo no me enteré de eso. Son extraditados a los Estados Unidos, llevados a los Estados Unidos inmediatamente. Y en el año 2020 se captura en Cabo Verde por una operación de la DEA. Se captura a Alex Saab, el mayor operador del narcotráfico del chavismo. Un colombiano con ciudadanía venezolana otorgada por el chavismo, con múltiples pasaportes se encontraron en el avión, Claro. múltiples pasaportes de diferentes nacionalidades. Se captura en 2020 y Cabo Verde libera la operación para ser extraditado a Estados Unidos en el 2021. Se instala, así como ustedes vieron, el acuerdo de La Habana que hace la FARC, el M-19, el ELN, con el gobierno colombiano, con Juan Manuel Santos, para hacer acuerdos de paz con la guerrilla y liberar territorios. Bueno, algo así hizo el chavismo con la oposición en Venezuela, fuera de Venezuela, con una cosa llamada el Acuerdo de Barbados, o la Mesa de Barbados, o el Grupo de Barbados. ¿Okay? Ahí está, hasta la Iglesia Católica está metida en esto, jesuitas y una cantidad de gente pro izquierda que está metida, infiltrada en la Iglesia. Entonces, toda esta gente que forma parte del Grupo de Barbados, donde forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática y el chavismo, utilizan esto para chantajear a la comunidad internacional, para indicar a la comunidad internacional por dónde es el camino. Entonces, ¿qué hace el chavismo? Mira, no tengo elecciones reales en Venezuela desde el año 2013. Desde el año 2013 me están diciendo que en Venezuela no hay elecciones reales porque Capriles y los demás y la oposición no quiere participar en elecciones, o sea, la gente no quiere votar. Los partidos participan, pero no hay real. pero en la última elección de 2018 nosotros llamamos a un boicot electoral. Bolsonaro nos ayudó al boicot electoral porque lo dijo en el Congreso. La gente no tiene que votar en Venezuela. ¿Cuánta gente votó? No llegaron al 14% de la participación nacional. Nada. Fue un golpe durísimo en contra del chavismo que provocamos con el boicot. Y fue creado desde Rumbo Libertad, la narrativa. Entonces, cuando hicimos todo esto, ellos crean su mesa de Barbados, negocian ahí, el chavismo le dice, ok, yo necesito que me liberes a mis sobrinos, a los narcosobrinos, yo necesito que me liberes a Alex Saab. Y el cuento va a ser, el que le vas a decir al gobierno americano, es que yo voy a ceder el poder. Y que si pierdo me voy. Y hacemos unas elecciones limpias, transparentes. Y eso fueron estas elecciones. Sí. Claro, con Biden de presidente. Entonces, Claro. María Corina Machado, con un operador dentro de esa mesa de Barbados, que es Gerardo Blade, negocian liberar primero a los narcosobrinos, previo a un año antes, creo que, de la elección. Liberan a los narcosobrinos. ¿A quién se ha visto? Y se cagaron después. Ya, pero ¿a quién se ha visto? Si a usted lo capturan con 1 kilo de cocaína en una mochila en Estados Unidos,
o en cualquier país del mundo y es extraditado a los Estados Unidos, No te libera. En Singapur te. Pero no tiene vida. No salí más. Sale más. En Estados No Unidos salí salí más. Tengo un O sea, superchat. lo cagaron en la negociación, digamos. en este básicamente. caso, Era obvio, los eso tontos es son los que pagan, ¿no? Porque usted va a un aeropuerto y usted ve a una mula de esta que es capturada, que tiene una maleta con 1 kilo de cocaína, con 300 gramos, con 1 kilo y medio. Alerta aeropuerto, por ejemplo. Y usted ve alerta aeropuerto y te ve 5 años de prisión, 4 años de prisión, 6 años, 7 años. Sí, sí, sí. Pero Y estos tipos, 800 kilos de cocaína. Tenemos un libres. superchat. Tenemos un superchat de Carlos Robles. Gracias, Carlos, que nos donó 1.000 pesos. ¿Qué pasó con el movimiento de Yacasi y Venezuela? Además, si se saca Maduro de la ecuación, ¿eso podría arreglar las cosas en Venezuela? Porque yo creo que los que controlan Venezuela es Diosdado Cabello con el clan de los soles y otros países con muchos intereses. Bueno, no Te tengo. pido que seas cortito porque ya Sí. el tiempo apremia y, Ok. y Venezuela no es Panamá para una operación quirúrgica. O sea, no es pagarle $100 millones a Eric Prince para que vaya en un helicóptero o se tire en paracaídas, liquida a Maduro, lo capture y se vaya y deje un bochinche en Venezuela aún peor de lo que ya tenemos. Porque ¿quién va a asumir el poder? O sea, se va Maduro y mañana llega el jefe del cartel de narcotráfico, Diosdado Cabello, que es mucho peor. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es ir a la médula. O sea, ir a una raíz. No voy a contar aquí cómo sería nuestro plan simultáneo de una cosa que se llama el PERNA. Nosotros planteamos el plan estratégico de resistencia no aislado. Es la actuación simultánea de muchas cosas que tienen que suceder en Venezuela, para que el chavismo no tenga fórmula alguna para librarse de esta operación. está bueno esto porque hay plan. Claro, Ahí está. Perna se llama. Perna. clave. Para que Entonces- sepan todos. Sí, entonces claramente nosotros hemos planteado esto a mucha gente, clave, ¿ok? Y quisiéramos explicar a la población, pero básicamente es muy difícil. Ilógico, claro. Es ilógico decirle, pero en el caso de Yacasi Venezuela hay un problema, porque nosotros no tendríamos problemas en hablar con Eric Prince para hacer un acuerdo con Eric Prince y decirle, tú te encargas de Maduro, que nosotros nos vamos a encargar de los demás. O del gobierno de transición. ¿Ok? No, es que el gobierno de transición es posterior. Tenemos que ocuparnos de la liberación. Sin liberación no hay gobierno de transición. Y del apoyo geopolítico posterior. Es por eso Claro. que es Por eso ilógico. tenés bolas. Claro, Sacar no, gobierno y vos tenés que resistir durante una buena cantidad de Claro. meses. Tenés, bueno. Y es por eso que fue una idiotez lo que hizo Guaidó. Guaidó, y claro, no fue una idiotez, fue un plan bien hecho por parte de ellos, chavista, ¿no? ¿Pero qué hizo Juan Guaidó? Juan Guaidó comenzó a nombrar embajadores. Juan Guaidó comenzó a pagarle $10.000 a sus embajadores, $5.000 a sus parlamentarios. Comenzó a pagar retroactivo con el dinero que comenzó a recibir, retroactivo hasta el año 2010. Es decir, él recibió una plata en 2019, 2020, 2021, 2022 y él comenzó a decir a la gente, a mis parlamentarios no les han pagado desde el año 2010. Mentira. Comenzó a pagarle cuotas de poder a los partidos para que lo siguieran manteniendo como presidente interino y seguir recibiendo plata en nombre de la libertad de Venezuela. Esa no era la vía. La vía no era montar un gobierno desde el exilio, porque nosotros no planteamos eso. ¿Qué vas a gobernar? Un gobierno de internet. Eso no funciona así. Lo que hay que instalar realmente en Venezuela es un alto comando para la liberación de Venezuela. Y eso tiene que ser una articulación cívico-militar. Sin lugar a duda. Entonces, esto existe y por algo nos mataron a nuestro compañero Ronald Ojeda en Chile. Una operación del régimen que fue desde Venezuela, comprando uniformes militares en Chile, comprando armamento chileno, con la anuencia del gobierno chileno, con un acuerdo con el gobierno chileno, para capturar a un compañero militar que estaba trabajando arduamente. Lo capturan, lo montan en un vehículo, lo rutean por toda la ciudad, le cortan la cabeza, le cortan los brazos, le cortan las piernas, lo meten en un hueco y luego le echan encima concreto. Increíble. ¿Cómo? Entonces, No sabía que había sido así la muerte. bueno, esto Terrible. es lo que tenemos. Entonces, Es difícil. en el caso de Yacasi Venezuela, nosotros no atacamos la persona de Eric Prince como tal, porque él tiene una experiencia en esa área. El problema acá es que Yacasi Venezuela es una estructura creada por estafadores.
En el caso, el ideólogo, el que creó Ya Casi Venezuela, se llama Gustavo Lainet. El día 13 de este mes acaba de ser capturado en Miami. El fundador de Ya Casi Venezuela acaba de ser capturado el 13 de noviembre en Miami. ¿Para dónde va Ya Casi Venezuela? Los creadores de la página web son los gemelos hermanos Vera. ¿Quiénes son los hermanos Vera, creadores de la página de recaudación que ya lleva 1.4 millones de dólares recaudados? Tenían una meta de 10 millones de dólares. Y gracias al trabajo que hicimos de alertar a los venezolanos y alertar a la comunidad internacional, han fracasado en esa operación de recaudación de fondos, de estafa, de robarle a los venezolanos dinero, porque estos hermanos Vera tenían una página anteriormente de cripto donde estafaron a más de 3.000 personas por un monto de 200 millones de dólares. Estas son las personas que están dirigiendo este programa. Y déjenme decirles que la realidad, yo, para clarificar estos factos que tira, porque recién me fijé. O sea, entré a la página Ya Casi Venezuela para ver cuánto tenían juntado. Un palo 400. No vas a liberar a Está Venezuela. chequeadísimo, ¿entendés? Ahora, Ridículo. resulta muy difícil tener que cortar el programa con este tema, digamos, que Mal. es realmente necesario que se hable. Pero bueno, el tiempo apremia y sabrás disculpar. Lo que sí, déjame decirte, vos también, Eric, por favor, dejen sus redes sociales por si alguno se quedó con ganas de saber más. Yo sé que los dos suben cosas de este tema, así que tienen ahí unos segunditos para dar sus redes y Vale, contarle a Eric. la gente dónde contactarlos. Dale. Bueno, yo estoy como Eric Harris con C y Harris con H. Como Kamala Harris ahí. No. En el extremo opuesto. que En el acá- extremo opuesto. El Harris de Te derecha. piden para diputado. Te iba a decir eso, que te están pidiendo para dicen diputado. Eric Harris diputado 2025. Tiene madera. Y de la buena. No, cada uno de su lugar trata de dar la batalla, las cosas se van dando, pero nada, y después se acabó la joda. En X estoy como Se Acabó la Joda 1 y nombre Eric Harris, el usuario Se Acabó la Joda 1. Eduardo. Bueno, el mío es @Eduardo_Vitar, con B de bueno y TAR. Bueno, y por supuesto siempre tienen las puertas abiertas para venir cuando quieran. Gracias. O quieren decir algo, o quieren hablar sobre lo que sea, nos llaman, Eric, tenés Gracias. el teléfono y se viene el No, programa. por supuesto, esto se valora mucho, una mano, Sí, porque sí. yo creo que este momento, el timing es perfecto Clave. para todo lo que representa Eduardo Vitar. Porque nosotros, yo estuve hablando y este tiempo que he estado en Argentina, hemos hablado sin decir nada con venezolanos que están acá y todo el mundo lo está empezando a ver. No la banca más a Corina Machado, se dan cuenta que todo esto es de cartón, que viene a ser una estafa como fue Leopoldo López, Capriles, Guaidó. Y yo creo que es un buen timing. Y yo creo que se viene ahora en enero con el mundo, que dicen que va a asumir del exterior, se viene un papelón internacional. Así que vamos a ver qué pasa. Y ahí Eduardo tiene que estar preparado. Sí. Bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes, @privatizados, como todos los viernes acá en Anima Digital a las 21 horas. Muchachos, dejen sus redes. Gonzalo Bri6 en Twitter. Eli.latorre en Instagram. @Tincho Pascual y _ Tincho Pascual, que hoy, bueno, 24 años, es decir, 34 años. 34 años. Bueno, feliz cumpleaños, Tincho. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan todos los viernes y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y Matsuki, mis redes. Hasta luego. Adiós. En un mundo de sueños y promesas, donde el Estado pesa y no cesa, las cadenas que nos atan hoy se rompen al grito de un nuevo hoy. Privatizados, vamos a avanzar, con cada paso vamos a brillar. Menos Estado, más libertad.